Los regalos de inauguración empiezan en $30,000. Si no puedes permitírtelo, déjalo a la entrada de la nueva casa de nuestro hijo mayor y su mujer. Eso fue lo que nos soltó nuestra nuera Rebeca. En ese momento, todos los incidentes del pasado pasaron ante mis ojos. Esta nuera, las cosas no van a funcionar entre nosotros. Pensé desde el fondo de mi corazón. Estábamos allí, congelados en la entrada. Mirando a mi marido, Hugo, vi que estaba demasiado horrorizado para hablar siquiera. ¿Nos vamos a casa?, murmuré, y Hugo asintió. Cuando nos dimos la vuelta para marcharnos, Rebeca rió triunfante, viéndonos marchar. No sabía que su tiempo para reír no duraría mucho más. Soy Clara, una ama de casa de 63 años. Hasta los 60, trabajé como administrativa en nuestra iglesia local. Ahora enseño manualidades desde casa, algo que llevo haciendo desde que era joven. Hugo se jubiló anticipadamente de su empresa y ahora imparte cursos locales de jardinería, algo que empezó como un hobby. Los dos hacemos lo que nos gusta. Se podría decir que es una vida cómoda. Solo tenemos un hijo entre los dos, el mayor y único, Rafael. Desde pequeño le han llamado niño prodigio. Aunque ni Hugo ni yo tuvimos mucha educación formal, mi difunto suegro era profesor universitario, así que quizás sea genético. Responder a preguntas difíciles y sentirnos fuera de nuestro alcance era la norma para nosotros. Desde muy joven, Rafael siempre dijo que quería ser médico algún día y con su cerebro alcanzó fácilmente su sueño. Es cierto que enviarlo a la facultad de medicina era caro, y hubo un momento en que tuvimos que recortar los gastos de manutención, pero lo hicimos todo por el sueño de Rafael. Ahora, Hugo y yo podemos recordar aquellos días y reírnos. Es curioso cómo salen las cosas. Rafael, que ahora es médico, vive a 1 hora de nuestra casa, en la ciudad de al lado. Trabaja en un hospital universitario y parece estar siempre ocupado. Pensar en él trabajando duro y solo nos preocupa. Esperábamos que se casara pronto para tranquilizarnos, aunque nunca se lo dijimos directamente. Era nuestro más sincero deseo. Nuestro deseo se hizo realidad hace poco, cuando Rafael se casó con Rebeca, una enfermera que conoció en el mismo hospital. Ahora llevan 3 años casados. Es triste que no venga mucho a casa por el trabajo, pero estamos contentos de que ya no esté solo. Eso es lo que pensábamos, al menos. Pero ahora, nuestras tranquilas vidas se ven perturbadas por esta misma nuera, Rebeca. Fue toda una sorpresa cuando Rafael nos dijo que se casaba. Yo siempre le decía que trajera cualquier novia a casa cuando la tuviera, y Rafael ya había traído novias a casa antes, pero a Rebeca no la conocíamos de nada. Te casas de sopetón, ni siquiera sabía que estabas saliendo con alguien. ¿Hay alguna razón para que te precipites?, le pregunté a Rafael, dándome cuenta de su inusual actitud. Rafael vaciló. Inusualmente, estaba claro que ocultaba algo. Está embarazada. Mi instinto maternal se puso en marcha y, al insistirle, Rafael admitió a regañadientes. Sí, esa es la situación. Su tono sugería que no estaba del todo tranquilo con la noticia. ¿Qué? No puedes andarte con rodeos. Ella debe sentirse muy insegura. Tienes que dar un paso adelante. Vas a ser padre. No pude evitar alzar la voz ante el comportamiento indeciso de Rafael. No lo crié para que fuera el tipo de hombre que deja embarazada a una mujer y luego duda. Sí, tienes razón. Al fin y al cabo es mi hijo. Tengo que asumir la responsabilidad. Rafael pareció tomar una decisión al decir esto. Recuerdo que me sentía aliviada de que mi hijo no fuera a convertirse en la peor clase de hombre. Después, los preparativos de la boda fueron un torbellino. Finalmente, conocimos a Rebeca el día de la boda. A pesar de que le pedimos que se reuniera con nosotros, nunca vino, alegando un embarazo prematuro. Me preocupaban las náuseas matutinas y le pregunté a Rafael, pero me dijo que estaba bien. Sin embargo, a pesar de no visitarnos, oí rumores de que viajaba de un lado a otro para hacer viajes previos a la boda y despedidas de soltera. Pensar en su boda con Rafael me hacía temer por su futuro. Finalmente, el día de la boda, nos encontramos cara a cara con Rebeca. Nos saludó con una sonrisa amable, pero no se disculpó por no haber venido a vernos. Es más, ni siquiera intentó presentarnos a sus padres. ¿Fue ignorancia u otra cosa?
Me quedé atónito y le di un codazo a Rafael para que, de alguna manera, se presentara a los padres de Rebeca. Entonces se produjo otro incidente angustioso. Había oído que los padres de Rebeca eran funcionarios del gobierno local. Imaginé que serían personas dignas por la seriedad de sus trabajos, pero mi suposición no tardó en desmentirse. «Siento presentarme tan tarde», dije, y la madre de Rebeca respondió, «Es verdad». Dudé de mis oídos por un momento. Hugo también se puso rígido un segundo, probablemente sorprendido. Me recompuse y pregunté por el bebé. En parte era responsabilidad de Rafael que Rebeca se quedara embarazada antes de casarse. También me enteré de que Rebeca había tenido que dejar su trabajo de enfermera debido al embarazo y al matrimonio, así que sentí cierta responsabilidad. Sin embargo, lo que me dijo la madre de Rebeca fue chocante. Rebeca no estaba embarazada, me dijo. Era un embarazo falso. Yo nunca había oído algo así. Presa del pánico, lo confirmé con Rafael. Él también se sorprendió. Surgieron sospechas de que tal vez sabía que era un embarazo falso desde el principio. Pero hoy era el día de la boda. Aunque se descubriera, era demasiado tarde, suspiró Rafael como dándose por vencido. De todas formas, pensaba declararme tarde o temprano. Rafael parecía ligeramente sombrío al pensar que su matrimonio empezaba con una mentira. A poca distancia, Rebeca charlaba inocentemente con sus amigas. La oí presumir a sus amigas de que se había hecho enfermera para casarse con un médico y afirmar a voz en grito: «Ya estoy preparada para toda la vida. No tendré que preocuparme por el dinero». Era vulgar decir esas cosas en público. Sonaba como si el único atractivo de Rafael fuera su riqueza. Esto estaba más allá de lo razonable. Al notar mis cejas fruncidas, Rafael esbozó una sonrisa preocupada y me susurró al oído: «Ella también tiene su lado guapo». No pude evitar sentir que se estaba aprovechando de mi amabilidad. Suspiré, resignándome a pensar que me esperaba un futuro difícil. Después de la boda, Rafael y yo no pudimos mantener ningún contacto. Rebeca canceló por la fuerza el plan de telefonía móvil anterior de Rafael y cambió su número. Más tarde me enteré de que Rebeca había bloqueado mi número en el móvil. Rebeca controlaba todas las comunicaciones de Rafael y, si descubría que estaba en contacto conmigo, se ponía histéricamente furiosa. Durante un tiempo, Rafael intentó mantener el contacto. Sin embargo, tras un incidente que llegó a la policía debido a la indignación de Rebeca, cesaron los intentos de contacto de Rafael. Desde entonces, cualquier comunicación con nuestro hijo y su mujer tenía que pasar por Rebeca. Rebeca continuó con acciones que poco a poco fueron abriendo una brecha entre Rafael y yo. Ella parecía llevarse bien con sus propios padres. Rafael recordaba lo molesto que era que los padres de Rebeca les acompañaran a todas partes cuando eran recién casados. Una anécdota fue sobre su luna de miel. No se fueron de luna de miel justo después de la boda. Al principio lo pospusieron porque Rebeca estaba gimnasia. Después de la boda, Rebeca le explicó a Rafael por primera vez que el embarazo era falso y que no había ningún bebé. Si era la primera vez que Rafael se enteraba, debió de ser un shock. Así que quizá fue bueno que tuvieran algo de tiempo para adaptarse. Inmediatamente después de revelar que no había embarazo, «Vámonos de luna de miel», suplicó ella. Rafael me dijo, con el embarazo fuera del camino: «Es una celebración de vuestro matrimonio. Así que, ¿por qué no os vais a algún sitio los dos solos? Cubriremos los gastos del viaje como regalo de bodas», le sugerí, tratando de animar a un Rafael algo abatido. Un mes después, se fueron de luna de miel como habían prometido. Cubrimos los gastos del viaje como regalo de bodas. Rebeca no nos dio las gracias. Más tarde me enteré de que los padres de Rebeca se habían unido a ellos en su viaje. No es de extrañar que los gastos de viaje que ella pidió fueran elevados. Acabamos pagando los gastos de viaje de los padres de Rebeca como parte de nuestro regalo de bodas, sin darnos cuenta. Después no pudimos pedir que nos devolvieran el dinero. Fue una pérdida que tuvimos que aceptar y tampoco hubo recuerdo para nosotros. Al parecer, Rafael le dejó todos los preparativos a Rebeca, así que no se dio cuenta de que no había ningún recuerdo para nosotros. Dijo que ni siquiera sabía que venían los padres de ella hasta que se encontraron en el aeropuerto. Cada incidente parecía reforzar lo mismo. Rebeca no me caía bien.
Nunca nos peleamos abiertamente, pero creo que ambos nos evitábamos. Pasaron 3 años sin mucha interacción y sin esperanzas de tener un nieto. Un día, Rafael se puso en contacto con nosotros para decirnos que había construido una nueva casa. Había llamado utilizando el teléfono de su oficina, como para pasar desapercibida la llamada de Rebeca, que era lamentablemente dulce. La nueva casa, como llegué a comprender, era una mansión. El coste superaba el $1.000.000, lo que me dejó sin aliento. Las peticiones de Rebeca no hacían más que subir el precio, dijo Rafael, con un deje de molestia en la voz. Luego nos invitó a una fiesta de inauguración. Sería la primera vez que visitaríamos la casa de nuestro hijo mayor desde que se casó, lo cual me alegró un poco. Me enteré de que también iba a venir la abuela de Rebeca, a la que aún no conocía desde que fue hospitalizada durante la boda. Pensé que sería una buena oportunidad para tener una larga charla con la familia de Rebeca. De acuerdo, Hugo y yo iremos, respondí, sin imaginar que aquello se convertiría en una debacle. El día de la inauguración de la casa, Hugo y yo nos quedamos de piedra en la puerta de la mansión. Aunque había oído que era una mansión, la realidad superaba mi imaginación. Sabía que Rafael tenía unos ingresos decentes, pero esto superaba todas mis expectativas. Temblando, pulsé el timbre y me llegó la voz de Rebeca. Rebeca, que nos recibió en la puerta, parecía un poco más rellenita que en su boda, probablemente porque había dejado su exigente trabajo para relajarse. Tenía las uñas largas y bien cuidadas, y estaba claro que no las tenía largas para hacer las tareas domésticas. Mirando hacia el vestíbulo, vi a 3 mujeres desconocidas con delantales que se movían afanosamente. Son las amas de llaves, la verdad es que no sé hacer ninguna tarea doméstica. Rebeca se rió al notar mi mirada en las mujeres. Parece que han tenido asistentas desde el principio de su matrimonio. Pensamos que era mejor que alguien capacitado se ocupara de las tareas domésticas. ¿Para qué intentar algo que se me da mal y fracasar, no? Rebeca se explayó sobre su filosofía, dada su capacidad para permitirse ese tipo de ayuda. Mientras tanto, Hugo y yo seguíamos de pie en la entrada. Rebeca, ¿podemos pasar?, pregunté con la sonrisa más educada que pude esbozar, solo para que ella empezara con una exigencia increíble. Si queréis entrar, tenéis que hacer un regalo de inauguración. A partir de $30.000, dijo Rebeca con una sonrisa maliciosa. Me quedé boquiabierto ante sus palabras mientras permanecíamos allí, confusos. Rebeca, irritada, repitió su petición. El regalo de inauguración cuesta $30.000. Si no puedes pagar, vete. Se burló. Mi reacción fue más de incredulidad que de enfado. Miré a Hugo y vi que miraba hacia abajo, moviendo la cabeza con el gesto que hace cuando está totalmente consternado. Con una sonrisa irónica, tiré del brazo de Hugo. ¿Nos vamos a casa? Sí. Al oír el asentimiento de Hugo, miré con odio a Rebeca. No parecía inmutarse lo más mínimo. Pues nos vamos. Para que lo sepas, esto significa que cortamos lazos. Considéralo un distanciamiento, dije mientras salíamos de la mansión. Rebeca no se dio cuenta de la gravedad de mis actos, la oía reír detrás de nosotros. Menudo viaje perdido, le dije a Hugo cuando volvíamos. Desde luego, coincidió. Me sentía agotada y terriblemente exhausta. No llegamos a ver a Rafael, y eso era lo único que lamentaba. Creo que llevábamos unos 20 minutos de viaje cuando sonó mi móvil. Era Rebeca. Quizás tenía algo más que decir, aunque de mala gana, contesté. Hola, ¿hay algo más?, pregunté fríamente, y entonces oí mocos y sollozos desde el otro lado. Parecía que Rebeca estaba llorando como una niña. Rebeca, ¿estás llorando? No era por preocupación, solo una pregunta. Clara, por favor, vuelve, te lo ruego. Su tono había cambiado por completo, lo que me hizo apartar el teléfono de la oreja conmocionada. Sus gritos y súplicas eran más desagradables que sorprendentes. ¿Qué ha sido de toda esa chulería? No podemos pagar $30.000, y aunque volviéramos, nos rechazarías en la puerta, ¿verdad? Deja de burlarte de nosotros. Estamos separados, ¿recuerdas? Al oír mis palabras, los gritos de Rebeca se hicieron más fuertes. Mi abuela sabe de ti, Clara, y me regaña mucho. Que te regañe la abuela es terrorífico.
La explicación de Rebeca era difícil de entender y yo no podía comprenderla. Después de todo, ni siquiera conocía a la abuela de Rebeca. Miedo a que te regañe la abuela. Pareces una niña. Asume la responsabilidad de tus propias palabras. Ya eres adulta. Me encontré levantándole la voz a Rebeca, que seguía llorando. Entonces, desde detrás de Rebeca, se oyó una voz femenina, grave y autoritaria, que le decía que se disculpara sinceramente. Cuando me esforcé por oír esa voz, tuve una epifanía. ¿Podría ser Amelia la abuela de Rebeca? Amelia es una señora mayor que viene a aprender manualidades conmigo, lo que la convierte en mi aprendiz. Empezó a aprender artesanía a una edad avanzada y, a pesar de ser mayor que yo, me respeta como a su maestro. Es una mujer formidable y fría que se ha enfrentado a muchas penurias en su juventud. Desde luego, ser regañada seriamente por ella sería aterrador. Por fin entendí por qué Rebeca lloraba y llamaba. No tenía ni idea de que fueras la profesora de la abuela. Por favor, vuelve, si no, me echarán de casa, suplicaba Rebeca entre sollozos. Pero mi decisión no cambió. Por eso te he dicho que cortamos lazos. ¿No entiendes lo que eso significa? Estoy a punto de quedarme sin batería, así que cuelgo ya, dije, dando por finalizada la llamada. Por supuesto, la batería de mi teléfono todavía estaba casi llena. No era la batería del teléfono lo que se había agotado, sino mi paciencia. Durante el viaje de vuelta, mi móvil no paró de sonar. Era tan molesto que acabé apagándolo. Cree que llorando conseguirá todo lo que quiere. Le dije a Hugo, que conducía. Tal vez me dio una respuesta relajada. Parecía que el enfado de Hugo se había calmado después de la llamada. A lo mejor Rafael ya está ahí, ¿eh? Dijo Hugo riendo. Sin que yo lo supiera, que había estado discutiendo con Rebeca en la entrada, Hugo se había dado cuenta de que Rafael escuchaba nuestra conversación desde la habitación de al lado. Ni de coña querría estar con una mujer así. Hugo, conociendo bien a Rafael, especuló con que recogería sus cosas y volvería a casa de sus padres. Deberías contestar la llamada de Rebeca una vez más, sugirió. Entonces volví a encender el teléfono. Inmediatamente empezó a sonar. Rebeca, estás siendo insistente, le dije fríamente. Lo siento, ¿qué puedo hacer para que me perdones?, dijo Rafael. La voz de Rebeca era aún más desesperada que antes, y de fondo se oían ruidos de tráfico, lo que indicaba que estaba fuera. ¿Qué ha pasado con Rafael? Era difícil oír la voz de Rebeca por encima del ruido de fondo. Se marchó. Me entregó los papeles del divorcio. Intenté perseguir su coche, pero no pude alcanzarle. Por favor, dile a Rafael y a la abuela que solo era una broma mía. Si decís eso, todo se solucionará, por favor, suplicó Rebeca repetidamente mientras lloraba. Se oía cómo arrastraba los pies en el frío, aparentemente buscando el coche de Rafael. Sentí un poco de pena por ella, pero recordando todo lo que había hecho, no podía perdonarla. Todo esto es obra tuya, Rebeca. Amelia es una persona educada, y pensar que su nieta puede ser una mujer tan irrespetuosa. ¿Te das cuenta de que has manchado el honor de Amelia? A Rebeca no le quedaban fuerzas para replicar a mis duras palabras, y solo se oía el sonido de sus mocos. Pero ahí no acabó la cosa con Rebeca. Rápidamente recuperó la compostura e hizo una atrevida afirmación. Pero si no he hecho nada malo, hemos construido una mansión de $1 millón. ¿No es obvio que debería traer al menos $30,000 como regalo? ¿No sois vosotros los que no sois razonables? ¿No crees que cortar lazos por esto es superficial? La absoluta falta de remordimiento de Rebeca me asombró. No podía entender cómo podía pretender estar libre de culpa en esta situación. Está claro que Rebeca y yo nunca nos entenderemos. Lo siento, pero estoy demasiado cansada para hablar contigo. Necesitas pasar el resto de tu vida reflexionando seriamente sobre tus errores. Si no puedes hacerlo, tu vida está esencialmente acabada. Le dije estas últimas palabras a Rebeca, con la que probablemente nunca volveré a hablar, y terminé la llamada. El cansancio me abrumó de repente al ver las luces de nuestra casa. «Te lo dije», dijo Hugo triunfante, indicando que el coche de Rafael estaba aparcado en la entrada. «De verdad, tal y como dijiste,
¡Hugo!, exclamé asombrada. Al ver mi reacción, Hugo sonrió feliz. Al final, Rafael y Rebeca se divorciaron. Debieron de ser muchas cosas en las que pensar. La represalia de Rafael fue despiadada. Explicó a su abogado las circunstancias que condujeron a su matrimonio con el pretexto del embarazo de Rebeca. Resultó que la ecografía que Rebeca le había enseñado pertenecía a una de sus amigas. En esencia, Rafael había sido completamente engañado. Decidió reclamar una indemnización por esta mentira. Al parecer, Rebeca, que tenía tendencia a derrochar, había acumulado deudas antes de casarse, que Rafael se había encargado de saldar. También reclamó una indemnización por ello. La suma de la indemnización y el pago de la deuda era considerable. Rafael se obstinó en no conceder ni un céntimo. Además, parece que Rebeca había estado planeando mudar a sus padres a la mansión sin que Rafael lo supiera. Sus padres, que esperaban mudarse, ya habían puesto la casa en venta. La mansión estaba a nombre de Rafael y el préstamo seguía pendiente. Por supuesto, Rebeca carecía de medios económicos para seguir pagando la hipoteca mensual. Rebeca y sus padres acabaron prácticamente sin casa. Todo esto empezó por las mentiras de Rebeca. Aunque podría decirse que fue su responsabilidad, el precio que pagó fue inmensamente alto. Me enteré de que Rebeca y su familia tuvieron que mudarse con su abuela Amelia y viven allí como inquilinos. Cine mencionó que espera que su nieta reflexione y se rehabilite bajo su estricta tutela, con un fuerte énfasis en los modales. Es probable que Amelia esté instruyendo rigurosamente a Rebeca para que pague sus deudas. Rebeca ha vuelto a trabajar como enfermera. Encontrar trabajo en el mismo hospital fue difícil debido a los malos rumores, así que se desplaza a un hospital a 1 hora de distancia en tren. Mi marido y yo vendimos nuestra vieja casa familiar. Rafael nos ofreció vivir juntos en la mansión. Nos llevó tiempo remodelar la mansión, que había sido diseñada al gusto de Rebeca, pero nos sorprendió el resultado. Para Hugo, al que le gusta la jardinería, Rafael compró inmediatamente el terreno adyacente, asegurándose un gran jardín, y nos dijo: «Sentiros libres de crear vuestro propio jardín». Nos quedamos boquiabiertos de la sorpresa. Incluso preparó una sala para mis clases de manualidades. Rafael dice que es solo su forma de mostrar piedad filial, pero nuestra gratitud no tiene límites. Creo que algún día volverá a casarse. Poder volver a vivir juntos hasta ese día es, sinceramente, lo que más feliz me hace. Quiero cuidar y alimentar esta felicidad inesperada que ha llegado a nuestras vidas.